Si usted es un hombre mayor de 60 años y su sueño se ve interrumpido constantemente por esas molestas idas al baño, déjeme decirle algo que podría cambiar su vida para siempre. Hace apenas 2 meses, don Roberto entró a mi consulta arrastrando los pies. Sus ojos reflejaban el cansancio de años de noches interrumpidas. Doctora Sofía Valdés me dijo, ya no aguanto más. Me levanto 5, a veces 6 veces cada noche. Mi esposa ya no puede dormir, yo tampoco. Me siento como un fantasma durante el día y fue en ese momento cuando decidí que tenía que compartir con ustedes lo que la ciencia más avanzada nos ha revelado. Soy la doctora Sofía Valdés y durante mis 15 años especializándome en salud masculina, he visto cómo miles de hombres se resignan a vivir con nocturia, ese término médico que describe las interrupciones nocturnas para ir al baño, creyendo que es inevitable, que es solo parte del envejecimiento. Pero permítame ser muy clara con usted, esto no tiene que ser así, y lo que estoy a punto de revelarle va a sorprenderlo completamente. Verá los estudios más recientes publicados en revistas médicas internacionales nos han mostrado algo extraordinario, que existe una conexión directa entre ciertos compuestos naturales presentes en frutas específicas y la regulación de la función vesical nocturna, pero no cualquier fruta, sino 3 frutas muy particulares que contienen exactamente los nutrientes que su vejiga necesita para mantenerse tranquila durante la noche. Don Roberto no lo podía creer cuando le mostré estos datos. Doctora, me dijo, ¿usted está diciendo que la solución está en mi cocina? Y la respuesta es sí. Pero no se trata solo de comer cualquier fruta. Es necesario conocer exactamente cuáles son, cuándo consumirlas y en qué combinación para que realmente funcione. Porque según las investigaciones que manejo, el 90% de los hombres que sufren nocturia podrían reducir significativamente sus síntomas simplemente incorporando estos alimentos de la manera correcta. Ahora bien, antes de revelarle cuáles son estas 3 frutas milagrosas, necesito que comprenda por qué su cuerpo se comporta de esta manera. Porque cuando entienda la ciencia detrás del problema, entenderá perfectamente por qué la solución es tan simple como poderosa. Su vejiga está controlada por músculos lisos. Estos músculos son como los de su corazón, trabajan automáticamente sin que usted lo piense. Pero a diferencia del corazón, los músculos de la vejiga pueden volverse hiperactivos por diversas razones. La primera razón es la deficiencia de minerales específicos. Estudios internacionales han demostrado que cuando los niveles de magnesio y potasio caen por debajo del rango óptimo, los músculos lisos se vuelven irritables, se contraen sin necesidad y envían señales falsas al cerebro diciéndole que necesita vaciar la vejiga. Es como una alarma de incendios que suena cuando solo hay un poco de humo, molesta, innecesaria y que interrumpe su descanso. Don Miguel me contaba que él pensaba que tomando más agua durante el día iba a mejorar, pero resulta que cuando no tienes los minerales correctos, toda esa agua extra solo empeora el problema, porque el cuerpo no puede procesarla adecuadamente y termina acumulándose en la vejiga durante la noche, generando esa presión constante que lo despierta una y otra vez. La segunda causa, que muy pocos conocen, es la alteración en la producción de melatonina. La hormona del sueño verá cuando los niveles de melatonina son óptimos, no solo se duerme mejor, sino que esta hormona envía señales específicas a los músculos de la vejiga diciéndoles que es hora de relajarse, de permanecer quietos hasta la mañana. Pero cuando hay deficiencia de melatonina, esas señales no llegan y los músculos se mantienen activos toda la noche. Don Carlos me decía, doctora Sofía Valdés, yo tomo pastillas para dormir, pero igual me despierto. Y ahí está el problema. Las pastillas sintéticas no proporcionan la melatonina que los músculos vesicales necesitan.
solo sedan el cerebro, pero la vejiga sigue activa. Por eso, muchos hombres siguen levantándose aun cuando toman medicamentos para el sueño. Y aquí viene lo más revelador. Existe una tercera causa que la medicina convencional está apenas comenzando a reconocer: la inflamación silenciosa de la vejiga. Esta inflamación no duele, no arde, no presenta síntomas obvios, pero mantiene los tejidos vesicales en un estado de alerta constante, como si estuvieran esperando una amenaza, y cualquier pequeña cantidad de orina los activa inmediatamente. Don Roberto tenía exactamente este problema. Durante años había estado consumiendo alimentos que sin saberlo estaban inflamando su vejiga. Café después de las 5 de la tarde, alcohol ocasional con la cena, alimentos procesados llenos de conservantes, y aunque no sentía dolor, su vejiga estaba reaccionando a todo esto, manteniéndose sensible y activa durante la noche. Pero aquí es donde la historia se vuelve realmente emocionante, porque cuando empezamos a incorporar las 3 frutas que voy a revelarle, todos estos problemas comenzaron a resolverse de manera natural. La primera fruta que cambió la vida de don Roberto fue el plátano. Sí, el humilde plátano que probablemente tiene ahora mismo en su cocina. Pero no cualquier plátano, sino uno específico consumido de una manera muy particular. El plátano contiene una forma especial de potasio, llamada potasio quelado. Esta forma es especialmente biodisponible para los músculos lisos, pero también contiene magnesio en una proporción perfecta. Y aquí viene lo sorprendente: contiene triptófano, el mismo aminoácido que su cerebro convierte en melatonina natural. Es decir, un solo plátano le proporciona los 3 nutrientes que su vejiga necesita para permanecer tranquila durante la noche. Pero no se trata solo de comer un plátano. Hay un momento específico del día en que debe consumirlo para maximizar sus efectos. Y don Roberto lo descubrió por accidente. Una noche se comió un plátano maduro aproximadamente 1 hora antes de acostarse. Y por primera vez en meses durmió 5 horas seguidas. Pensó que era casualidad, pero cuando lo repitió la segunda noche, el resultado fue el mismo. Y cuando lo repitió durante una semana completa, su vida cambió para siempre. La segunda fruta que revolucionó su descanso fue la pera, específicamente la pera madura, no verde, no demasiado blanda, sino en ese punto perfecto donde la carne está suave pero firme. La pera contiene algo que los científicos llaman agua estructurada. Esta agua está unida a las fibras de la fruta de tal manera que se libera lentamente en el organismo, manteniendo la hidratación sin sobrecargar la vejiga. Don Miguel me explicaba que él había dejado de tomar agua después de las 6 de la tarde, pero se despertaba con la boca seca y la sensación de deshidratación cuando empezó a consumir pera en la noche. Su cuerpo se mantuvo hidratado toda la noche, pero sin generar esa urgencia de levantarse al baño. Es como si la pera le proporcionara exactamente la cantidad de líquido que necesitaba, ni más ni menos. Pero lo más impresionante de la pera es su contenido de pectina, una fibra soluble que tiene un efecto regulador sobre los niveles de azúcar en sangre durante la noche. ¿Por qué es esto importante? Porque las fluctuaciones de glucosa pueden estimular la producción de orina. Cuando los niveles de azúcar suben bruscamente, el cuerpo trata de eliminar el exceso a través de los riñones, generando más orina justo cuando usted debería estar descansando. La pera evita estas fluctuaciones, mantiene los niveles de glucosa estables y con ello reduce la producción nocturna de orina. Don Carlos notó este efecto la primera semana. No solo dormía mejor, sino que se despertaba con más energía, porque su cuerpo no había estado trabajando toda la noche procesando picos de azúcar. Y ahora llegamos a la tercera fruta, la que realmente sorprende a todos mis pacientes: la uva. Pero no cualquier uva, sino las uvas rojas o moradas, específicamente las que tienen semillas.
porque tanto en la piel como en las semillas se encuentra el resveratrol, ese poderoso antioxidante que ha sido objeto de cientos de estudios médicos. El resveratrol tiene una acción directa sobre la inflamación de la vejiga. La reduce de manera natural, sin efectos secundarios, permitiendo que los tejidos vesicales se relajen y funcionen normalmente. Pero las uvas tienen otro secreto. Son una de las pocas frutas que contiene melatonina natural. Sí, la misma hormona que su cuerpo produce para regular el sueño, pero que con la edad va disminuyendo. Don Roberto me contaba que desde que empezó a comer un pequeño racimo de uvas 1 hora antes de acostarse, no solo duerme mejor, sino que se siente más tranquilo, más relajado. Es como si su sistema nervioso hubiera encontrado paz después de años de tensión nocturna. Y esto tiene una explicación científica. Las uvas también contienen flavonoides que actúan sobre el sistema nervioso parasimpático, la parte del sistema nervioso responsable de la relajación. Ahora bien, consumir estas 3 frutas por separado ya produce beneficios importantes, pero cuando las combina de la manera correcta, los resultados son extraordinarios. La receta que le voy a dar cambió la vida de más de 200 hombres que han pasado por mi consulta. Medio plátano maduro cortado en rodajas. Media pera madura cortada en trozos pequeños. 8 a 10 uvas rojas con piel y semillas, mezcladas en un tazón, con una pizca de canela en polvo. Esta combinación debe consumirse exactamente 60 minutos antes de acostarse. ¿Por qué 60 minutos? Porque es el tiempo que necesitan estos nutrientes para llegar al torrente sanguíneo, atravesar la barrera hematoencefálica y comenzar a actuar sobre los músculos vesicales y los centros de control del sueño en el cerebro. Don Carlos lo probó la primera noche y durmió 6 horas seguidas, algo que no había logrado en 3 años. Pero la magia no termina ahí, porque esta combinación también debe acompañarse de ciertos hábitos nocturnos que potencian su efecto. El primero es evitar cualquier líquido durante las 2 horas previas a consumir las frutas. Esto incluye agua, té, café, cualquier bebida. El objetivo es que el cuerpo procese primero el agua estructurada de las frutas antes de recibir líquidos adicionales. Don Miguel me contó que al principio le preocupaba tener sed, pero descubrió que las frutas le proporcionaban toda la hidratación que necesitaba, sin generar esa sensación de vejiga llena que lo despertaba constantemente. Es como si hubiera encontrado el equilibrio perfecto entre hidratación y descanso. El segundo hábito crucial es crear lo que yo llamo el ambiente vesical ideal. Esto significa mantener los pies tibios, usar calcetines de algodón si es necesario, porque cuando los pies están fríos, el cuerpo redistribuye los líquidos hacia el torso, aumentando la presión sobre la vejiga. Don Roberto implementó este simple cambio y notó una reducción adicional del 30% en sus despertares nocturnos. El tercer hábito que marca la diferencia es la respiración abdominal. 5 minutos de respiración profunda después de consumir las frutas. Esto activa el sistema nervioso parasimpático, envía señales de relajación a todos los órganos internos, incluida la vejiga. Don Carlos me decía que al principio se sentía tonto haciendo ejercicios de respiración, pero cuando vio los resultados, lo convirtió en un ritual sagrado. Ahora permítame contarle algo que muy pocos médicos mencionan. La posición para dormir también afecta la función vesical. Dormir completamente horizontal puede aumentar la presión sobre la vejiga, especialmente si hay algún grado de inflamación prostática. La solución es elevar ligeramente la cabecera de la cama. Unos 15 centímetros son suficientes. Esto favorece el drenaje linfático, reduce la inflamación y disminuye la presión vesical. Don Miguel hizo este ajuste con un par de libros gruesos bajo las patas de la cabecera de su cama
Y combinado con las 3 frutas, logró dormir 8 horas seguidas por primera vez en 5 años. Su esposa me llamó llorando de alegría para contarme que por fin habían recuperado sus noches de descanso. Pero quiero ser honesto con usted. Estos cambios no funcionan de la noche a la mañana para todos. Algunas personas ven resultados en 3 días, otras necesitan 2 semanas, y en casos muy específicos, donde hay problemas prostáticos significativos o diabetes no controlada, puede tomar hasta un mes ver mejoras importantes. Lo crucial es la consistencia. Consumir las 3 frutas exactamente como le he explicado, todas las noches, sin excepciones. Don Roberto me preguntaba si podía saltarse alguna noche, si podía sustituir alguna fruta, y la respuesta es no. Cada una de estas frutas aporta componentes únicos que trabajan en sinergia. El plátano proporciona los minerales y el triptófano. La pera aporta la hidratación inteligente y estabiliza la glucosa. Las uvas combaten la inflamación y proporcionan melatonina natural. Eliminar cualquiera de ellas reduce significativamente la efectividad del protocolo. También es importante mencionar los errores más comunes que he visto en mis pacientes. El primero es consumir las frutas demasiado temprano. Si las come 3 o 4 horas antes de dormir, los efectos se disipan antes de la madrugada, que es justamente cuando más las necesita. El segundo error es consumir las frutas junto con otros alimentos, especialmente lácteos o proteínas. Esto ralentiza la absorción y reduce la biodisponibilidad de los nutrientes activos. El tercer error que veo frecuentemente es no masticar bien las uvas. Las semillas deben romperse durante la masticación para liberar el resveratrol. Don Carlos me contaba que al principio se comía las uvas enteras, casi sin masticar, y los resultados eran mínimos. Cuando empezó a masticarlas completamente, triturando las semillas, notó una mejora dramática en solo 3 días. Ahora bien, ¿qué puede esperar durante las primeras semanas? La primera noche es posible que no note grandes diferencias. Su cuerpo necesita tiempo para absorber y utilizar estos nutrientes, pero típicamente durante la primera semana verá una reducción de aproximadamente 30% en los despertares nocturnos. Don Miguel pasó de despertarse 5 veces a 3 veces. Ya era una mejora significativa. Durante la segunda semana la mejoría se acelera. Esto se debe a que los niveles de magnesio y potasio se han normalizado. La inflamación vesical ha comenzado a reducirse y los patrones de sueño empiezan a estabilizarse. Don Roberto me contaba que en la segunda semana ya solo se despertaba 1 o 2 veces y que el sueño entre despertares era más profundo. Para la tercera semana, la mayoría de mis pacientes ya duermen entre 5 y 6 horas seguidas. Esto sucede porque todos los sistemas están trabajando en armonía. Los músculos vesicales están relajados, la producción de orina nocturna se ha normalizado y el cuerpo ha recuperado su ritmo circadiano natural. Don Carlos llegó a dormir 7 horas seguidas, algo que no había experimentado en más de 10 años. Pero quiero advertirles sobre algo importante. Una vez que empiece a ver resultados, no abandone el protocolo. He visto pacientes que después de 2 semanas de mejoras piensan que ya están curados y dejan de consumir las frutas. Inevitablemente los síntomas regresan. Esto no es un tratamiento de corta duración, es un cambio de estilo de vida que debe mantenerse para conservar los beneficios. Don Miguel me preguntaba si esto significaba que tenía que comer estas frutas por el resto de su vida. Y mi respuesta fue clara. Si quiere mantener noches tranquilas y sueño reparador, sí. Pero piénselo bien. Estamos hablando de alimentos deliciosos, naturales, económicos, no de medicamentos con efectos secundarios, no de procedimientos invasivos, sino de frutas que además le proporcionan vitaminas,
antioxidantes y otros beneficios para su salud general. De hecho, muchos de mis pacientes me han reportado beneficios adicionales que no esperaban. Don Roberto notó que su presión arterial se estabilizó. Las uvas y la pera tienen efectos cardioprotectores. Don Carlos me contó que sus niveles de energía durante el día mejoraron notablemente. El sueño reparador que había recuperado le permitía funcionar mejor en todos los aspectos de su vida. Don Miguel descubrió que su digestión mejoró. Las fibras de las 3 frutas favorecen la salud intestinal. Y esto tiene un efecto indirecto, pero importante, sobre la función vesical. Un intestino saludable reduce la inflamación sistémica y con ello la irritación de todos los órganos pélvicos, incluida la vejiga. También he observado mejoras en el estado de ánimo de mis pacientes. Y esto no debería sorprendernos. El sueño interrumpido está directamente relacionado con la depresión. La ansiedad, la irritabilidad. Cuando un hombre recupera sus noches de descanso, recupera también su vitalidad emocional, su capacidad de disfrutar la vida, sus relaciones familiares mejoran. La esposa de don Roberto me decía que había recuperado al hombre del que se enamoró, que durante años había visto cómo la fatiga crónica lo había convertido en una sombra de sí mismo, pero que ahora volvía a sonreír, a tener energía para compartir actividades, a ser el compañero amoroso que recordaba. Pero quiero ser muy clara con algo. Este protocolo no reemplaza la atención médica cuando hay condiciones serias. Si usted tiene diabetes descontrolada, problemas cardíacos graves, cáncer de próstata o cualquier condición médica significativa, debe consultar con su médico antes de hacer cualquier cambio. Las frutas son seguras, pero su médico debe estar al tanto de todo lo que hace para cuidar su salud. Dicho esto, en mi experiencia, la gran mayoría de hombres que sufren nocturia pueden beneficiarse enormemente de este protocolo. Estamos hablando del 85%, según mi experiencia clínica. Los casos que no responden completamente suelen tener factores complicadores como apnea del sueño no diagnosticada, medicamentos que interfieren con la función vesical o problemas psicológicos no resueltos. Don Carlos tenía apnea del sueño y me preocupaba que esto interfiriera con el tratamiento, pero sorprendentemente las frutas ayudaron incluso con este problema. Las uvas mejoraron la oxigenación nocturna, el plátano redujo los calambres que lo despertaban y la pera mantuvo las vías respiratorias mejor hidratadas. Dormía mejor en todos los aspectos. Permítame también abordar las preocupaciones sobre el azúcar de las frutas. Muchos hombres me preguntan si estas frutas pueden afectar sus niveles de glucosa, especialmente si tienen prediabetes o diabetes tipo 2. La respuesta es que cuando se consumen en las cantidades que recomiendo y en combinación, el efecto sobre la glucosa es mínimo y se ve compensado por la fibra y otros nutrientes. De hecho, la pera tiene un índice glucémico muy bajo, las uvas rojas también, y el plátano maduro, aunque tiene más azúcar, se consume en media porción. La carga glucémica total es inferior a la de una rebanada de pan, pero si tiene diabetes es importante que monitoree sus niveles durante las primeras semanas para asegurarse de que se mantienen estables. Don Miguel era diabético tipo 2 y inicialmente tenía reservas, pero su médico endocrinólogo aprobó el protocolo y sorprendentemente sus niveles de glucosa en ayunas mejoraron. Esto se debe a que el mejor sueño mejora la sensibilidad a la insulina. Es un círculo virtuoso donde el buen sueño mejora el metabolismo y el mejor metabolismo favorece el buen sueño. Ahora bien, hay ciertos alimentos y hábitos que debe evitar para que este protocolo funcione óptimamente. El primero es el alcohol. Incluso una copa de vino con la cena puede interferir con la producción natural de melatonina y contrarrestar los efectos de las uvas.
Don Roberto tuvo que eliminar completamente su copa de vino nocturna. Al principio le molestó, pero cuando vio los resultados, lo consideró un pequeño sacrificio. El café después de las 4 de la tarde es otro saboteador. La cafeína permanece en el sistema durante 8 horas, interfiere con el sueño profundo y mantiene la vejiga más sensible. Don Carlos era adicto al café y tomar su última taza a las 2 de la tarde le pareció imposible, pero después de 2 semanas de mejor sueño me confesó que ya ni siquiera echaba de menos el café vespertino. Los alimentos muy salados en la cena también pueden interferir. La sal retiene líquidos y aumenta la producción de orina nocturna. Don Miguel tuvo que modificar sus cenas, reducir la sal, evitar embutidos y alimentos procesados. Inicialmente pensó que perdería el placer de comer, pero descubrió sabores que había olvidado y su esposa se convirtió en una experta en cocinar con hierbas y especias. También es crucial evitar comidas abundantes 3 horas antes de dormir. Cuando el sistema digestivo está trabajando intensamente, compite con el sistema urinario por los recursos y puede interferir con los efectos reguladores de las frutas. La cena debe ser ligera, temprana y rica en vegetales. Permíteme contarles sobre don Andrés, un hombre de 72 años que llegó a mi consulta, completamente escéptico. Había probado todo, medicamentos, suplementos, incluso había considerado cirugía. Cuando le expliqué el protocolo de las 3 frutas, me miró con incredulidad. Doctora Sofía Valdés, me dijo, usted me está diciendo que la solución a años de sufrimiento está en el frutero de mi cocina. Le dije que entendía su escepticismo, que después de tantas decepciones era natural dudar. Pero le pedí que me diera 4 semanas, que siguiera el protocolo exactamente como se lo expliqué, que no hiciera modificaciones, que no se saltara ninguna noche y que llevara un diario de sueño para documentar los cambios. La primera semana, don Andrés seguía escéptico, aunque admitía que había dormido un poco mejor. La segunda semana empezó a notar cambios reales. Se levantaba 2 veces en lugar de 4. La tercera semana me llamó emocionado. Había dormido 5 horas seguidas, 2 noches consecutivas. Para la cuarta semana era un hombre transformado. Me trajo a su esposa a la consulta para que ella misma me confirmara los cambios de doctora, me dijo ella. Mi esposo ha vuelto a ser el hombre que conocí hace 30 años. Tiene energía, está de buen humor. Hemos recuperado nuestras noches de descanso. Es como un milagro. Pero yo sé que no es un milagro. Es ciencia aplicada de manera inteligente. Los resultados de don Andrés son típicos de lo que veo en mi consulta. Hombres que habían perdido la esperanza, que se habían resignado a noches fragmentadas, que habían aceptado la fatiga crónica como parte inevitable del envejecimiento, descubriendo que su cuerpo todavía tiene la capacidad de sanar, de regularse, de funcionar óptimamente. Y esto me lleva a un punto crucial. La nocturia no es una consecuencia inevitable del envejecimiento, es el resultado de desequilibrios nutricionales, inflamación crónica y hábitos de vida que pueden modificarse. Su vejiga puede funcionar perfectamente a los 70 años, a los 80 años, si le proporciona los nutrientes correctos y elimina los factores que la irritan. He visto hombres de 85 años recuperar patrones de sueño que no habían tenido desde los 50. No hay límite de edad para estos beneficios. El cuerpo humano tiene una capacidad extraordinaria de regeneración cuando recibe lo que necesita. Y estas 3 frutas proporcionan exactamente eso. Los componentes moleculares que la vejiga necesita para funcionar normalmente. Don Roberto me preguntaba si había alguna contraindicación, si alguien no debería seguir este protocolo.
Le expliqué que las únicas precauciones son para personas alérgicas a alguna de estas frutas o que toman medicamentos anticoagulantes potentes, porque las uvas pueden potenciar ligeramente estos efectos. Pero en general, estamos hablando de alimentos que la humanidad ha consumido durante milenios. También es importante mencionar que los resultados pueden variar según el peso corporal. Los hombres con sobrepeso significativo pueden necesitar ajustar las cantidades, no porque las frutas sean menos efectivas, sino porque el volumen de distribución es mayor. Don Miguel pesaba 120 kilos y necesitó aumentar la porción de uvas a 2 unidades para obtener los mismos beneficios. Pero el principio fundamental permanece igual. Estas 3 frutas contienen los compuestos exactos que la vejiga necesita en las proporciones correctas y cuando se consumen de la manera que le he explicado, producen resultados predecibles y duraderos. No es magia, es bioquímica aplicada. Ahora bien, algunos de mis pacientes me han preguntado si pueden tomar estas frutas en forma de suplementos, si pueden encontrar píldoras que contengan los mismos compuestos. Y aunque existen suplementos de potasio, magnesio, melatonina y resveratrol, los resultados no son los mismos. ¿Por qué? Porque cuando estos nutrientes vienen en forma de fruta entera, vienen acompañados de cofactores, enzimas y otros compuestos que facilitan su absorción y utilización. La naturaleza ha creado paquetes nutricionales perfectos. Cuando intentamos aislar componentes individuales, perdemos la sinergia que hace que el conjunto sea más poderoso que la suma de sus partes. Don Carlos probó suplementos de melatonina antes de conocer mi protocolo, y aunque lo ayudaban a quedarse dormido, no reducían los despertares nocturnos. Las uvas enteras lograron ambos objetivos. También quiero abordar un tema que preocupa a muchos hombres: el costo. Vivimos en una época donde los tratamientos médicos son cada vez más caros, donde los medicamentos para problemas urológicos pueden costar cientos de dólares al mes. Y aquí estoy proponiendo una solución que cuesta menos de $2 diarios. Es comprensible que genere dudas. Estamos acostumbrados a asociar efectividad con precio alto, pero la verdad es que los mejores tratamientos suelen ser los más simples, los que trabajan con los sistemas naturales del cuerpo en lugar de contra ellos. Estas 3 frutas no fuerzan cambios artificiales, no suprimen síntomas, no crean dependencia, simplemente proporcionan los nutrientes que el cuerpo necesita para autorregularse. Don Miguel me contaba que había gastado más de $3,000 en tratamientos alternativos, acupuntura, quiropráctica, suplementos caros, masajes especializados. Ninguno le había dado resultados duraderos. Cuando empezó con las 3 frutas y vio los cambios, se sintió entre aliviado y frustrado. Aliviado por haber encontrado la solución, frustrado por haber perdido tanto tiempo y dinero en otros enfoques. Pero le expliqué que todo hace parte de su proceso de sanación, que probablemente no habría valorado tanto esta solución simple si no hubiera experimentado primero la complejidad y el costo de otros tratamientos. A veces necesitamos recorrer caminos difíciles para apreciar la belleza de lo simple. Y hablando de simplicidad, quiero enfatizar que este protocolo debe mantenerse exactamente como se lo he explicado. He visto pacientes que empiezan a experimentar, que agregan otras frutas, que cambian los horarios, que modifican las cantidades. Inevitablemente los resultados disminuyen. Don Roberto pensó que si 3 frutas eran buenas, 5 frutas serían mejores. Agregó manzana y naranja y perdió los beneficios que había ganado. Cuando regresó al protocolo original, los beneficios regresaron,
Esto le enseñó una lección valiosa, que en medicina natural, mas no siempre es mejor, que existe un equilibrio delicado, una proporción específica que produce los efectos deseados. Alterar ese equilibrio, aunque sea con buenas intenciones, puede sabotear los resultados. También es crucial ser paciente consigo mismo durante las primeras semanas, especialmente si ha estado sufriendo noturia durante años, su vejiga ha desarrollado patrones de hipersensibilidad, sus músculos se han acostumbrado a contraerse frecuentemente, sus centros cerebrales han aprendido a despertar ante el menor estímulo. Cambiar estos patrones toma tiempo. Don Andrés me contaba que durante la primera semana se despertaba por costumbre. Incluso cuando no necesitaba ir al baño, su cerebro había programado despertares automáticos cada 2 horas. Gradualmente estos despertares fantasma fueron desapareciendo, pero requirió paciencia y persistencia. La constancia es absolutamente esencial. He visto pacientes que obtienen excelentes resultados durante 3 semanas. Luego se saltan una noche, luego 2, luego una semana completa.